Bienvenidos a su canal Mecanicustom. En esta ocasión vamos a hacerle una pista a este carrito. Espero les guste y sobre todo les sirva. Va a ser una pista de arrancones, muy fácil de hacer y muy económica. Los invito a que me acompañen hasta el final. Los materiales que vamos a usar son muy económicos. Son pijas de media pulgada, pijas de carpintero de pulgada y media, varias ligas, dos topes autoadheribles de plástico. Estos los encuentran en cualquier ferretería. 4 tablitas de MDF de 4 centímetros por 15 centímetros por 19 milímetros de espesor. 1 metro 20 centímetros de MDF de 19 milímetros de espesor por 15 centímetros de ancho. Al MDF de 1.20 hay que hacerle el siguiente rauteado con las medidas que se ven en la imagen, con 10 milímetros de profundidad. Yo en mi caso se lo llevé a un carpintero a que me hiciera el trabajo. Solo a 2 tablitas de 15 centímetros hay que darles la siguiente forma. Es muy fácil con una cegueta y una lija. Las 2 tablitas restantes hay que atornillarlas al MDF. Todo lo vamos a atornillar por si requerimos hacer algún ajuste. No hay que pegar nada. Hay que perforar únicamente las 2 tablitas, por eso tengo yo marcada la broca. El tornillo debe de enroscar en el MDF. Así es como debe de quedar. Hay que perforar las tablitas, como se ve en la imagen. Es aproximadamente a 1 centímetro del canto interno. Ya una vez perforadas con una broca de 3/16, hay que tratar de hacer ovalados los orificios, como se ve en la imagen. Necesitamos ese juego para los tornillos. Hay que centrar y marcar la posición de los tornillos. Así es como debe de quedar. Y recuerden que siempre hay que estar probando. En la parte más delgada de la tablita hay que marcar un punto. Necesitamos poner un tornillo ahí. Ahí ya va la pija de media pulgada. Debe de quedar lo más centrado posible, así como se ve en la imagen. Hay que pegarle el tope autoadherible en la punta de la tablita. Ese tope es para detener el carrito y no nos lo maltrate. Dependiendo la elasticidad de las ligas, es la cantidad que vamos a utilizar. Yo en este caso estoy probando con 2. Si fuera necesario se puede poner más. Eso lo vamos a saber solamente hasta el final. Hay que marcar la posición de los tornillos de la liga primaria. La liga primaria es la que nos va a expulsar el carrito. Lo más centrado posible. Esa sería la posición de los tornillos. La liga primaria tiene que ir en esta forma.
Y como siempre, hay que estar probando. La idea de utilizar este tipo de tornillos es para poder calibrar la altura de la liga según sea el carrito que se va a usar. Es más fácil calibrar la liga entre las roscas del tornillo. Primera prueba. Ese cabezón no corre bien. La idea del rauteado en el MDF es para poder poner unas pistas de plástico de las originales Hot Wheels. Segunda prueba. Para que todo se vea un poquito más estético, hay que pintarlo. Y ya con todo pintado, te invito a que te suscribas y actives las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Y si el contenido del canal te gusta, ayúdame a compartirlo. Recuerden que cada cosa que pongamos hay que estar probando siempre para que todo funcione correctamente. Siempre el armado hay que hacerlo con calma y disfrutarlo. Eso es lo más importante. Creo yo que el armado es muy sencillo. ¿Qué opinan ustedes? Háganmelo saber en los comentarios. Recuerden que la cantidad de ligas depende mucho de qué tipo de ligas consiguieron ustedes. Se pueden usar las que sean necesarias. En esta parte yo recomiendo poner solo una liga por carril. Todavía no es una pista de alta velocidad. Prueba 3. Ese cabezón nomás no corre. Voy a usar este carrito que se supone que es para pistas. Vamos a ver cómo funciona. Tuve que hacerle una guía para la liga porque se resbalaba. A cualquier carrito que vayan a utilizar, en caso de que vean que se resbale, se le puede hacer una guía. Prueba 4. Funciona excelente.
Al final de la pista yo puse más ligas para no andar correteando los carritos. Déjenme un comentario de alguna idea de alguna mejora o alguna sugerencia. No olviden suscribirse, amigos. Que funcione como debe de ser. Y funciona muy bien. Sí es divertido. Si te gustó el video, regálame tu super like y ayúdame a compartir. Muchas gracias por todo el apoyo y muchas gracias por ver. Cuídense.